compartir la pantalla. Y retomamos la obra, vemos la obra de Velázquez. Entonces, bueno, El triunfo de Baco, que esta es la obra que yo les había comentado, que al poco tiempo de llegar a Madrid, Velázquez tiene acceso, ¿no? Cuando entra a ser parte de la corte de Felipe IV, tiene acceso a todo lo que eran las obras de arte que tenían coleccionadas, ¿no? Ya desde Carlos I, Carlos V en adelante. Y que había obra de Tiziano, de artistas venecianos, de Tintoretto, de Veronese. Y bueno, lo primero que vamos a notar es que Velázquez empieza a modificar la paleta, es una paleta mucho más alta, ¿no? Modifica también la pincelada, es una pincelada que se torna un poquito más abierta y más rápida. Y después, bueno, vemos que, bueno, aparte de la paleta más alta, empieza a usar, y lo vemos en el fondo sobre todo, con unos colores gris plata, unas tonalidades, lo podemos ver también en algunos paños en el fondo. Y lo principal, y que es lo que estamos viendo en esta obra, es el uso de una temática mitológica, porque hasta este momento nosotros acá vimos una sola obra, que era la de la vieja friendo huevos, pero la mayor parte de obras que Velázquez realiza en el taller de su maestro Francisco Pacheco son bodegones o temáticas costumbristas, ¿no? De temas cotidianos. Con lo cual, bueno, el acceso a tener esta colección, ¿no? A mano, que tiene muchas obras de temática mitológica, para Velázquez es un mundo nuevo, sobre todo porque en Sevilla, más que nada, lo que se producía y lo que se encargaban eran obras de temática religiosa. Y bueno, entonces Velázquez toma ese género mitológico, pero le da un enfoque también como más costumbrista, ¿no? Un enfoque diferente, porque para empezar tenemos a este sector, a este grupo de hombres, ¿no? Que, como les había mencionado antes, tienen están hechos de forma bastante verosímil, realista. Parecen realmente personajes contemporáneos a Velázquez, ¿no? Cada uno de ellos, están trabajados desde lo que es la apariencia, ¿no? Esto de, a través de las pinceladas, ir dando la sensación de tener estos rostros, las arrugas, el gesto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? Que era la característica del barroco? Y por otro lado tenemos a la figura del Baco, que está trabajada de una forma mucho más idealizada, y esto lo vemos primero porque es mucho más claro el contorno, la carnación es mucho más clara, ¿no? Y bueno, hay una alegoría en esta obra que también se las había mencionado, que de alguna manera el vino, ¿no? Era también como la liberación, ¿no? Del hombre frente a todos los problemas que puede llegar a tener durante su vida cotidiana. Y a la vez es Baco que corona a uno de estos personajes, y podría ser tranquilamente un poeta, ¿no? Como inspirado por el vino, ¿no? Coronado por Baco. Bueno. Todos estos personajes, podemos decir que tienen como un aspecto mucho más naturalista, que eso fue lo que mencioné antes. Bueno, en 1628 llega a la corte española, la de Felipe IV, la figura de Rubens. Rubens, vamos a ver algunas obras muy por arriba, es un pintor cortesano. A ver, bueno, ahora después lo tengo que compartir a este mail. Es un pintor cortesano de Flandes, que la región de Flandes, que son los Países Bajos meridionales, Bélgica, Bruselas. Bueno, toda esa región en ese momento estaban emparentadas con la familia española, porque eran los
los archiduques Alberto e Isabel eran de la familia de los Habsburgo, como lo era Felipe IV. Entonces, al trabajar a trabajar en la corte de la región de Flandes, automáticamente Rubens también dependía, ¿no?, de la corte de Felipe IV. Entonces, es por esto que estaba en su condición también como de embajador, se encontraba, ¿no?, visitando las colecciones, haciendo obra y haciendo trabajos de embajador. Y aquí es que conoce a Velázquez y le recomienda realizar un viaje a Italia. Rubens ya había vivido bastante tiempo en Italia y entonces en el 29, más o menos, entre el 28 y el 29, después de haber realizado esta obra, Velázquez realiza un viaje a Italia y este viaje fue sumamente importante porque también le da acceso a conocer, además de la obra que ya había conocido, ¿no?, estos artistas venecianos, puede entrar a las estancias vaticanas y conocer la obra de Miguel Ángel en persona. Conoce también otros artistas del norte de Italia como Giorgione, Guercino, conoce lo que es todas las colecciones de la familia Barberini, que bueno, ya les comenté, ¿no?, que eran una familia bastante importante romana, y a su vez también hace una estadía en Florencia y tiene acceso a conocer las colecciones de la familia Medici, entre otras cosas más, ¿no?, porque la verdad es que es un viaje bastante extenso y a Velázquez le va a influenciar en su pintura este viaje en el tema de que, bueno, tiene acceso a todo lo que es la antigüedad, porque, bueno, y en Italia en este momento también, además de todos estos artistas que mencioné, que eran casi, o eran un poco más antiguos o casi contemporáneos a Velázquez, tenemos toda la antigüedad clásica que también está presente, ¿no? Esto de ver junto a una ciudad renacentista y medieval, también ver como los testimonios, ¿no?, de la época romana, y le van a influenciar en cómo él construye el paisaje, de qué elementos va a incorporar en algunas obras. Y después, bueno, todo lo que es lo contemporáneo, que son estos artistas del barroco contemporáneos también a Velázquez, que él obviamente también conoce sus obras. De Italia va a volver con una pincelada todavía más suelta, más abierta, más luminosa. Es una pincelada que con el tiempo se va a ir asemejando cada vez más a la pincelada que más adelante van a tomar los impresionistas, que es una pincelada donde hay mucha modulación de tintes, de colores, ¿no? Esto de usar también intuitivamente un poco, no siempre sombras que sean desde lo que es un valor más oscuro, ¿no?, más bajo. Y de su viaje a Italia, así como lo más cercano a la obra que acabamos de ver, que es la del El triunfo de Baco, tenemos la fragua de Vulcano. Y aquí nuevamente está tomando una temática mitológica, ¿no? Aquí tenemos por un lado a Apolo, es este que está acá, que visita a Vulcano, ¿no?, que es el dios que forja las armas, ¿no?, que se encuentra en este volcán, ¿no?, que había sido rechazado por su madre Hera y había sido arrojado en el interior de un volcán. Está siendo visitado por Apolo, que le está comunicando que su esposa, Vulcano, estaba casado con Afrodita, lo estaba engañando con Marte, ¿no? Y hay un contraste de vuelta. Bueno, primero, la primera diferencia que vemos entre una obra y la otra, no sé si se pueden dar cuenta, que en esta hay como una aproximación a todo lo que son las figuras ocupan casi toda la dimensión de la tela, inclusive salen del espacio de la tela, no hay un trabajo, ¿no?, de caja escenográfica, de un espacio, brevemente está como que hay una mención breve por detrás del barco a una montaña. Aquí, en cambio, ya empieza a trabajar el espacio como una construcción escenográfica, ¿no?, donde tenemos ya la tridimensionalidad, porque ven que
están todos ubicados dentro de este espacio. Estos personajes que acompañan, estos 3 personajes ayudantes de Vulcano, y por detrás vemos como que tenemos el acceso a un espacio posterior, ¿no? Y bueno, acá el otro punto que podemos destacar, ¿no? Es cómo hace una diferencia, por un lado, ¿no? De la figura de Apolo, que es esta divinidad luminosa, bueno, y lo vemos, ¿no? Que sale un halo de luz detrás de su cabeza, idealizado, un poco más joven, representado, ¿no? Más entre un adolescente y joven de 20 años, cubierto por esta especie de toga, y la figura de Vulcano y todos sus ayudantes con un trabajo desde un punto de vista anatómico más marcado, ¿no? Mostrando más la musculación, inclusive con poses que marcan la tensión, o en el caso de Vulcano, ¿no? Con esta postura un poco más más tensa, o bueno, quizás acentuando un poco las deformidades que tenía Vulcano. Y bueno, con otro tipo de carnación en la piel, más gris, y otra edad, un dios mayor, haciendo alusión al hecho de su fealdad, ¿no? Motivo por el cual era lo hecha. Y acá se ve, junto a todo lo que aprende en Italia, también un poco lo que era su formación, que tiene que ver con el trabajo de las texturas, de todos los materiales, de los metales, ¿no? Cómo le confiere este brillo que tienen Vulcano en su taller, ¿no? En este lugar donde está forjando las armas. Bueno, son obras que va a realizar de aquí en adelante que hablan como de un primer periodo de madurez, porque después, bueno, la obra de Velázquez evoluciona. Esto que les voy a mostrar a continuación son 3 crucifijos, y cada uno de estos crucifijos pertenecen a un pintor. A ver si es esta. No, perdón, esto lo iba a hacer más adelante. Bueno, ese es el crucifijo con el que entra Velázquez a ser parte de la academia, no es de la academia, como de la corte, de trabajar esta temática también religiosa, ¿no? Lo traigo acá porque más adelante, cuando vemos a un artista, me vino como un lapsus mental, perdón, hago una comparación sobre todo entre cómo trabaja el crucifijo Velázquez, cómo lo va a trabajar Mengs y cómo lo va a trabajar Goya. Por un segundo mi cerebro se adelantó un par de clases. Bueno, uno de los trabajos que va a hacer este periodo de madurez es esta obra cuya temática es histórica, es la rendición de Breda. La rendición de Breda se da sobre todo en una de estas guerras que hay de religión, ¿no? Entre España y Holanda, que ellos, bueno, sitian la ciudad de Breda hasta que finalmente le entregan las llaves, ¿no? Los españoles terminan de alguna manera venciendo, ¿no? Es una batalla. Y aquí lo que tiene de interesante esta obra en particular es que Velázquez la representa como si fuera una especie de crónica, ¿no? Muy, muy realista, donde tenemos en un primer plano separado, ¿no? En dos grupos, por un lado a los holandeses y por otro lado a los españoles recibiendo la llave, en este acto inclusive mostrando de alguna manera, dignificando también a quien ha sido vencido. Este grupo de personas, cada uno, como Velázquez los conocía principalmente, sobre todo a quienes habían ido en representación de España, los trabaja como si fuera un retrato de alguna manera colectivo, que esto no es algo propio de España, es algo propio más de Holanda, porque cada uno de ellos estaba retratado muy verosimilmente. Y bueno, tenemos en un primer plano
a este grupo de personajes. Aquí, como siempre, bueno, tenemos por un lado a tanto al caballo como a este personaje de espaldas a nosotros que nos están invitando a ser parte de todo lo que fue este evento contemporáneo, casi contemporáneo, bueno, sí es contemporáneo, a Velázquez. Y por otro lado tenemos un elemento, que es este personaje en particular, que nos está hablando de algo característico de la obra de Velázquez, que es lo de empezar a trabajar con esta cuarta dimensión, y que es la de incorporar también visualmente, a través de este diálogo visual, ¿no? De esto de que nos miran, entre el personaje o quien es la pintura y quien mira, ¿no? Y el público que está observando el cuadro. Y esto lo realiza a través de este personaje que nos está de alguna manera mirando a quienes estamos del otro lado de la pintura, ¿no? Está esta incorporación a ser partícipes. Bueno, y después tenemos algo que en realidad Velázquez empieza a trabajar después de haber visitado Italia, sobre todo cuando conoce la obra de Guercini, que es un paisajista, y que es el paisaje. Este paisaje que tiene una línea horizontal, de horizonte que está bastante elevada y que nos muestra un poco, ¿no? Como de alguna manera como difuminado, ¿no? Como es todos estos focos de incendio, de lugares de enfrentamiento. Nos recuerda mucho a lo que era la perspectiva aérea, perspectiva atmosférica, esto de ir de alguna manera trabajando cada vez menos nítido el paisaje a medida que se va alejando de nosotros, y bueno, uniéndolo con todo lo que es la atmósfera, el cielo, las nubes, etc. Bueno, las imágenes religiosas las voy a saltar. Algo a lo que se dedica Velázquez mayormente es a hacer retratos de las familias de los Austria principalmente. Y bueno, esto es algo que también hay que mencionar con respecto al tipo de temáticas que se elige retratar en España, ¿no? Porque en España, al ser una corte que era, creo que un poco lo mencioné la clase pasada, pero al ser una corte tan católica y en contacto con todo lo que es el Tribunal de la Inquisición, en realidad fue el reino que más financió lo que fue estas guerras que hubo contra los protestantes durante casi todo el 1600. Más que nada España va a tener una producción artística que si no es la imaginería religiosa, es una producción bastante sobria, ¿no? En donde lo que más se caracteriza son temáticas como retratos, costumbristas, bodegones, ¿no? O bueno, inclusive cuando encontramos temáticas mitológicas, vieron que está este componente realista que es muy marcado. Y esto tiene que ver un poco porque a través de uno de los preceptos que pone la Contrarreforma, que es a través de un arte que se asemeje, que sea más verosímil, más realista, también el público que lo ve se va a sentir más identificado. No son figuras que están idealizadas y lejanas a nosotros, sino que son más próximas. Y en esto en España se ve también en cómo se hacen estos retratos de estos reyes, donde, bueno, en el caso de Velázquez en particular, siempre busca transmitir, ¿no? Algo, un carácter un poco más psicológico, además del retrato en sí. Hay una gran diferencia en los retratos de Velázquez entre lo que es el retrato de los duques, archiduques, reyes y reinas, y lo que son los retratos, a ver si lo tengo bueno, acá vamos a ir un poco viendo, quiero saltar. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Me quedó una duda. Cuando vos decís que deja de trabajar o empieza a trabajar con algo de lo atmosférico, ¿te referís a la perspectiva, al clima de la obra o a otro, o realmente al paisaje? ¿Se acuerdan cuando estudiaron Leonardo da Vinci, que él introduce todo Sí. lo que es la perspectiva atmosférica?
Entonces tiene que ver un poco con lo que es la representación del paisaje y este paisaje que obviamente nosotros no lo vemos nítido, es lo que él estudia, ¿no? O sea, realiza plásticamente a través del estudio de la naturaleza, que es que nosotros a medida que vamos viendo hacia la distancia, notamos como una especie de bruma o falta de nitidez, que él lo llama perspectiva atmosférica. ¿Se acuerdan? Entonces acá también ven que no se ve Okay. bien claro, se va perdiendo un poco el cielo. O sea, sí, es todo lo que dijiste en realidad. Es un Bueno, pasaje, listo, perspectiva. Romina, ¿podés leer el chat que te escribí un mensaje? No, claro, yo como tengo abierto PowerPoint no puedo ver cuando me escriben. No, es para Romina. Bravo. Está bien. Gracias. Listo. Bueno, vamos a ver. Ahora me fijo. ¿Qué? Pablo, sí. Sí. Salto un poco el tema de los retratos. Vamos a ver, quizás el más interesante, bueno, obviamente Felipe IV. Bueno, lo que tiene interesante, que es algo que también toma de Italia, perdón, es el hecho de que se empiezan a trabajar las figuras de cuerpo entero y después quiero ver si hay un ejemplo, acá hay un ejemplo que es que empiezan a trabajar también las figuras de 3/4 de cuerpo. Y esto es algo que van a hacer más que nada los artistas flamencos cuando hacen retratos, específicamente Van Eyck. El que era interesante era este retrato, que es el príncipe heredero Baltasar Carlos, que presenta una paleta mucho más colorida, más amplia, y en donde es bien claro el trabajo que hace él de esta pincelada que yo les mencioné, que se va aproximando cada vez más a la impresionista, ¿no? Porque es una pincelada bastante abierta, donde se trabaja, ven en el cielo no es solamente azul, el cielo tiene toques de amarillo, de verde, de azul, de celeste, de blancos, y esta modulación que genera para dar esta sensación atmosférica es lo que después van a recuperar los impresionistas. O el mismo caballo, ven como también, ¿no? Cómo trabaja las zonas de luz y las zonas sombreadas. En particular, me parece más interesante por cómo es claro, ¿no? Este tratamiento que hace de la pincelada. Voy a hacer un salto. Y aquí quería llegar a estos retratos, estos son Don Sebastián de Morra, y después el otro que vamos a ver también del retrato de Buffon, Juan Calabazas. Son dos retratos sumamente interesantes, porque además de tener estas características que mencionamos antes, ¿no? De representarlo de forma realista, de trabajar con pinceladas abiertas, de tener este concepto, ¿no? Al trabajar la pintura de lo que es la apariencia a través de la mancha. En este caso en particular hay una gran distancia, y lo van a encontrar también en los textos que hablan sobre Velázquez, que tiene que ver con esto de mostrar también la dignidad, ¿no? Porque pensemos que el Bufón o este señor que tenía enanismo, que se usaban como suerte de bufones o acompañantes de la corte, era motivo de risas, pero él de alguna manera logra como atravesar esa capa, ¿no? de ridiculizar a estas personas y darle como una dignidad también al trabajar en la corte, ¿no? Del lugar que estaban ocupando, esta mirada, este aspecto psicológico que también logra captar de estos personajes. Bueno, acá en la vestimenta se ve, ¿no? Toda esta parte aquí, lo que mencionaba, ¿no? Ese tratamiento de la pincelada abierta, de la mancha, esto de hacer algo que sea trabajado desde lo que es la apariencia. Aparte, fíjense que en esta obra en particular no hay ningún tipo de caja escenográfica, es simplemente el espacio, es como esta línea que marca, ¿no? un gran campo de este color, ¿no? Como un color bastante neutro, y por encima el mismo color, ¿no? Más
oscuro, un poco aclarado, para generar un contraste cerca de la figura de Sebastián de Morra. Y lo mismo de este bufón. Y aquí, bueno, lo de la apariencia es más claro en el rostro. Obviamente nosotros a través de esta vista desde la computadora, inclusive si estuviéramos en presencial, hay muchas cosas que no podemos apreciar porque, bueno, la obra no la tenemos, pero bueno, es muy interesante como en realidad son pequeños toques que hace y que a una distancia nuestro cerebro, que siempre tiende a ser un poco vago, lo recompone y nos da este aspecto de rostro, esta mirada, ¿no? Y ese es el famoso conde duque de Olivares, quien en realidad gobernaba, hasta el punto que en algunos, creo que, no sé si, bueno, no lo estamos dando este cuatrimestre, pero hay un texto de Rubens o uno de Velázquez, no me acuerdo de los dos, que menciona la importancia de este conde duque de Olivares, que era tan importante que era más difícil conseguir una cita con él que con el mismo rey. Porque bueno, que el rey realmente dejaba el gobierno en manos de este conde duque, que era el válido del rey. Bueno, acá ya saltamos un poco. Bueno, hace más o menos, a ver, hay en el año 49, exactamente, Velázquez realiza un segundo viaje a Italia, y este viaje nuevamente va a traer como una evolución de lo que es la pintura de Velázquez, y la vamos a ver en sus horas tardías, de sus últimas obras. Una de estas es el retrato de Inocencio X. Es un retrato que es que en su momento, bueno, Inocencio X de este retrato dijo que lo había retratado con que era demasiado parecido a él, ¿no? Lo que tiene de particular es la elección de este color, el rojo, que es el color que representa también a las vestimentas del Papa. Vieron que en cada estrato dentro de lo que es el jerárquico, dentro de lo que es la iglesia, también tiene su color, ¿no? Cada uno se viste acorde con el color acorde a su posición social dentro de la iglesia. Puede ser social, no. Y bueno, y vemos cómo a través en realidad del rojo, del blanco y del dorado genera todo este espacio, esta figura, y logra captar con mucha verosimilitud. Acá en esta imagen en particular se ve toda manchada de verde del costado, pero bueno, logra captar con toda verosimilitud las texturas de la tela, tanto del vestido que llega por debajo, donde se ven todo el trabajo de puntillas. Aquí, bueno, acá queda un poco esta pincelada abierta de la que siempre hablamos, pero inclusive todos los pliegues que tenía, ¿no? Como es la textura. Aquí también las puntillas, la capa, que es de otro material, el cuello, el gorro, y la silla con todo este enmarcado, ¿no? del respaldo, el apoyabrazos, en dorado, con esta suerte de cabullones, y el rostro es lo que más impresiona, tanto la mirada como la factura así bien realista del Papa. Otra de las obras de este periodo de madurez es el retrato de la infanta. Uy, pero le falta el nombre. Bueno, se llama conocido como Las Meninas, es el retrato de la infanta, y ahora me acuerdo, se me fue el nombre, quiero decir Isabel, pero Isabel no es. Pero Pablo, que es bueno, me lo va a decir. Que es terrible, pero bueno, a veces pasa. La infanta Margarita ahora me acordé. Que bueno, que aquí lo que estamos viendo es esto, ¿no? Bueno, las meninas, ¿quiénes son las meninas en realidad? Las meninas es las hijas.
las meninas son las damas de compañía de la infanta. Por eso se llaman las meninas, porque la única hija es ella, ¿no? Entonces es un retrato muy interesante, muy realista, en donde lo que tenemos es esta entrada, ¿no? A través de, como es algo que en realidad está muy relacionado con todo lo que era esta búsqueda de Velázquez de pertenecer a lo que es la Orden de Santiago, y que es una lucha que Velázquez va a realizar durante toda su vida, principalmente porque, bueno, si él pertenece a la Orden de Santiago, esto le confiere a Velázquez un título nobiliario. Aquí está Velázquez autorretratándose, ¿no? Con este emblema que es de la Orden de Santiago. Todavía no lo había recibido, no era parte de la orden. Se rumoreaba que ya próximamente iba a pertenecer a la Orden de Santiago, pero bueno, está avanzando. Bueno, la cuestión es que él realiza este retrato que es así tan íntimo, ¿no? Donde vemos a la mascota, a las damas que acompañaban a la infanta, bueno, y por detrás, esto es lo más interesante, ¿no? Reflejados en un espejo a los retratos de los reyes. Esto, bueno, lo muestra en una intimidad, como que él también es parte de esta familia, no es solamente un artista que en ese momento, como ya les mencioné anteriormente, estaba esta cuestión entre lo que era, si el artista, el pintor, era un mero artesano. No, yo no quiero degradar bajo ningún concepto, ojo, pero bueno, en ese momento los pintores se los consideraban como que hacían artes mecánicas. Entonces esto era como que trabajaban con las manos y era algo reproductivo, reiterativo, con lo cual no tenía ningún tipo de trabajo intelectual. O si el artista era una persona que se dedicaba a las artes liberales, y que ahí, bueno, las artes liberales estaban más que nada relacionadas con todo lo que tenía que ver con un proceso también intelectual. Entonces, de alguna manera, en este cuadro, Velázquez va incorporando, ¿no? Por una, como va reivindicándose y haciendo alusión, ¿no? Tanto a la importancia del artista, que es un artista, también es un intelectual, el lugar que ocupa dentro de la familia, como que ese lugar lo puede ocupar él porque es un intelectual, que está también posicionado, ¿no? A la par de la familia y del mismo rey, tiene este lugar como de pertenencia, y llevando este escudo que es de la Orden de Santiago. Bueno, eso por un lado, que explicar un poco de por qué Velázquez se autorretrata, ¿no? Mirando al público, que en realidad parece como que él está realizando, o sea, es lo que se está realizando, el retrato de los reyes. Después, bueno, con respecto a la composición espacial, ¿no? Acá Velázquez recurre a la utilización de una caja escenográfica, que es este salón, en donde se pueden ver inclusive, lo que es parte de la colección de la familia de Felipe IV. Aquí tenemos ubicados, ¿no? En un primer plano, bueno, primero que tenemos es el perro, las acompañantes, la infanta, en el medio de la composición, y después, bueno, hacia atrás Velázquez. Entonces tenemos este primer plano, tenemos un segundo plano, que sería en realidad esta pared de fondo, en donde está esa puerta que se abre, y que nos llevaría como un plano posterior, ¿no? Entonces tenemos ese trabajo de la espacialidad muy bien realizado, con una caja escenográfica. Y después, en esta obra, lo otro que introduce Velázquez, que es sumamente importante, es la cuarta dimensión. Porque nuevamente aquí, en realidad, también al ubicar a los reyes en donde estaría también el público, o sea, los reyes están viendo esta obra con nosotros, Velázquez y la mayor parte, bueno, y la infanta y alguna de
de las meninas que acompañan a la infanta, también están dirigiendo la mirada hacia donde están los reyes, que es hacia también donde estamos nosotros. Entonces se da este trabajo, ¿no? Esta incorporación, ¿no? de lo que está por fuera de la obra, es esta cuarta dimensión que es tan característica de la obra de Velázquez, y que bueno, yo les mostré hasta ahora solamente un ejemplo. Pero bueno, es algo propio de la obra de Velázquez. Y también del barroco. Bueno, todas estas figuras están realizadas con un tratamiento también de lo que es de la apariencia. Son figuras que ninguna de ellas, si las empezamos a analizar una por una, tienen, no son cerradas, son todas figuras abiertas, no es que las podemos completar. Y por otro lado, están realizadas bastante realistamente, ¿no? Son bastante realistas en su factura, en mostrar tal cual a estos miembros de la corte. Bueno, del viaje a Italia, justo en el viaje, tenemos una de las pocas obras que realiza Velázquez, si no me equivoco, son dos, que tienen como temática el desnudo femenino. Acá esto de influencia de Giorgione, de Tiziano, ¿no? Un poquito continuando por esa línea, realiza una Venus, esta Venus de espaldas al público. Vamos a ver que Rubens también realiza una Venus así también de espalda, cuyo retrato, o sea, cuya imagen nosotros la reconstruimos con el rostro que aparece reflejado en el espejo, ¿no? Entonces tenemos a la Venus de espalda nosotros y el rostro reflejado en el espejo. Y ella también, ¿no? En realidad toda la obra está trabajada con una paleta cromática bastante reducida, porque podemos decir que tenemos por un lado el gris, el rojo, y bueno, salvo la franja esta azul, son tres colores. En esta, bueno, a diferencia de las meninas, no hay un espacio tridimensional. Este caso es bastante bidimensional, es como que hay campos de colores que representan tanto a la sábana, no me acuerdo el nombre, de donde está apoyada la Venus, ¿no? El colchón y el cortinado. Pero bueno, dentro de lo que es un desnudo bastante recatado, porque nosotros vemos de espalda, no parece partes, no sé, no aparecen los senos, no aparece el pubis, tampoco solían aparecer, pero bueno, dentro de todo, bastante interesante. Y otra de las obras que también son, bueno, que es del último periodo también, esta creo que es de 1652, pero bueno, ahora la buscamos, estaba viendo que no tenemos la fecha de los dos. Bueno, esta se llama El mito de Aracne, o como es también conocido, la fábula de Aracne o las hilanderas, que es los dos nombres que toma esta obra. En este caso, está de vuelta recuperando una temática que es mitológica y que es este mito, ¿no? En el cual lo que se narra es esta, por así decirlo, esta competencia que había entre Aracne y Atena. Aracne era una tejedora muy reconocida y en algún momento se la compara a sus tapices, se los compara a los que realiza Atena, que era, además de una diosa un poco temperamental, era la protectriz de todos los que eran de los que hacían artesanías, y ella misma era una gran hilandera. Entonces, hay una suerte de desafío en el que, en que se genera esta competencia para que Aracne haga un tapiz y compitiendo con los que hacía Atena. Aracne hace un tapiz en donde muestra
esta discordia que había habido en su momento con la entrega de Paris, ¿no? ¿Se acuerdan el dono de Paris que le entrega la manzana, que tenía que darle la manzana a la diosa más bella, y estaba entre ellas Atena, Hera y Afrodita, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, y es así como Atena, bueno, aparte de que pareciera que la obra más linda era la que había realizado Aracne, Atena se ofende y decide transformar a Aracne en una araña para que toda su vida se dedicara a tejer, pero que nadie pudiera apreciar sus tejidos. Bueno, ese es el mito. Acá en esta obra, Velázquez, recurriendo también a una realización con una caja escenográfica, nos está narrando este mito en diferentes momentos a través de la disposición de estas figuras en el espacio que él genera de caja escenográfica. Entonces tenemos en un primer plano, sería como el primer momento, un momento de este mito, en donde encontramos a estas tejedoras, de ahí el nombre de las hilanderas. En realidad están hilando la lana, ¿no? Pasándola por la rueca, y tenemos lo que se vendría a ser supuestamente Aracne por un lado, y de aquí se cree que era Atena, y esto, bueno, se interpreta que es Atena porque se le ve una pantorrilla, que la pantorrilla es una pantorrilla de una figura joven y no una mujer anciana, como lo es, como lo muestra el rostro de esta mujer que está tejiendo. Bueno, esta sería como una instancia del mito, y por detrás, detrás de este arco y este espacio, ¿no? Este espacio abovedado, tenemos al momento, ¿no? En el que se presentan los telares, los tapices, no los telares, y bueno, y el mito como que seguiría aquí en el tapiz, ¿no? Y estas mujeres que miran el tapiz. Es una obra que realmente se puede decir es de un Velázquez que ya tuvo un recorrido, que ya tiene una pintura madura, que ya podemos decir que se ven todas las características más importantes de la obra de Velázquez, que son esta tendencia al realismo en la representación de las figuras, esta búsqueda por representar los diferentes tipos de texturas y materiales que aparecen dentro de la obra, esta disposición, ¿no? De caja escenográfica que le confiere también el elemento teatral a la obra, el hecho de trabajar desde lo que es la apariencia en todas las pinceladas que va dando una tras una para nosotros recomponer la imagen y tenerla clara. Y acá se puede ver inclusive esto que mencioné antes, ¿no? Esta pincelada que se va abriendo cada vez más hasta llegar a una pincelada con toques de luz bien impresionista, y esto lo vemos sobre todo en cómo trabaja la rueda, ¿no? Que está hilando, en donde aquí no es muy claro, pero bueno, les recomiendo buscar imágenes un poco más nítidas. Los diferentes radios, ¿no? que unen al centro de la rueda están representados en movimiento, ¿no? Con algunas pinceladas que son como toques de luz para marcar este movimiento de la rueda. Y bueno, en esta obra en particular tenemos a esta mujer, ¿la ven? Que es quien nos está abriendo el camino a la cuarta dimensión, nos está llamando a ser partícipes de todo este relato en el
en el que, bueno, en el que vemos estas instancias, ¿no? De las tejedoras y Diana. La ven que ella nos está mirando, es la quien está mirando al público. Inclusive nos llama a ver, inclusive dos veces dije, nos llama a ver cómo termina este relato. Y lo que traigo también, así a modo de curiosidad más que nada, son una serie de paisajes que realiza Velázquez en su primera estadía en Roma, en Italia. Esto lo hace en Florencia, no en Roma. Y donde vemos, bueno, justamente aquí se estaba construyendo, ¿no? Estas grutas que son bien características de finales del barroco, estas rutas llenas de rocallas, como imitando grutas romanas, en el jardín de la villa de los Medici. Y es un paisaje bastante realista, ¿no? Es un paisaje con un interés, ¿no? Por representar las diferentes vegetaciones, ¿bien? Cómo va pasando de un verde al otro para mostrar los árboles. Y acá también. A modo como de boceto también un poco incompleto, ¿no? Y esta es otra influencia que tiene sobre todo Velázquez de algunos artistas italianos. También nuestros amigos. Bueno, Murillo vemos brevemente, él pertenece a la escuela sevillana y su obra es muy cercana a la de Rembrandt, que después lo vamos a ver después de una pausa, y él empieza con una obra que, bueno, que tenemos, ¿no? Como esta influencia del barroco, el tenebrismo, donde es muy presente el claro-oscuro. Después va yendo su obra, poco a poco va siendo cada vez, se va aclarando la paleta, donde hay, bueno, obras que representan con mucho realismo, representan las figuras. Después, bueno, se va a ir aclarando la paleta, mostrando cada vez más escenas que hablan de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Escenas religiosas, y ¿ven? Ahí que tiene que ver con diferentes, el sueño de Jacobo, ¿no? Con temas del Antiguo Testamento. En ese sentido nos aproximamos a Rembrandt, y después quería llegar a estas obras que quizás son las más interesantes, bueno, todas las matemáticas religiosas, pero quiero llegar más allá de todas estas obras a estas de acá. Bueno, por ejemplo, la representación de la Sagrada Familia de joven, ¿no? Como esta actitud mucho más familiar, afectuosa, mostrando al niño Jesús, ¿no? Jugando acá con el pajarito, como una escena también de vida cotidiana. Esta, bueno, es un poco repetir, acá nos encontramos con toda esta imaginería que también llegaba a América, y estas son las que me interesaban, donde se ve el realismo, ¿no? Esta representación de estos niños de calle, los mendigos, mostrando también un poquito la inocencia también, ¿no? Comiendo las uvas y el melón. Y vemos, bueno, por un lado, ¿no? Estas figuras de niños tal cual como son, ¿no? Pero bueno, parece el elemento de la suciedad en los pies. Bueno, está. Murillo no se los vamos a preguntar en el parcial, no se preocupen. Yo quería que lo conocieran un poquito. Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a hacer una breve pausa, si quieren, o no, a ver. Son las 9, no, vamos a continuar. Y vamos a hacer un salto de España hacia Holanda, ¿no? Y después, bueno, después vamos a ver unas fotos, unas imágenes de Flandes muy, muy por arriba. Bueno, en Holanda, perdón, que no es más correcto decir Holanda hace tiempo, son los Países Bajos. Bueno, primero lo que hay que considerar es la situación que se da
en Holanda, la situación política, la situación religiosa. Es una región que estaba en los Países Bajos septentrionales, que tradicionalmente era flamenca, o sea, pertenecía a toda la región flamenca, toda la región de Flandes. Pero desde el siglo XVII, más o menos en este periodo, se va a separar la parte septentrional de la parte meridional, por cuestiones obviamente, por un lado económicas y por cuestiones religiosas. Toda esta región de los Países Bajos septentrionales, o sea, del norte, de Holanda, más que nada, Holanda, sí, está mal decirlo, son de religión calvinista, que es una rama del luteranismo que es mucho más sobria, más austera, donde se le da mayor importancia a lo que es el trabajo, y bueno, y por lo tanto va a haber en esta región un sector de clase social burguesa, muy, muy pudiente, es una región comercial, rica, y este sector va a ser quienes se encarguen la mayor parte de obras. Esto es importante porque va a determinar muchas veces la fama o la absoluta pobreza de los artistas que vamos a ver, ¿no? Estos que vamos a ver que pertenecen a la región de los Países Bajos septentrionales. Esperen que vamos a compartir. Entonces, estaba mencionando un poco, ¿no?, de lo que es esta sociedad. Uy, ¿qué pasó acá? Lo borro. Bueno, esta sociedad de los Países Bajos septentrionales, que es calvinista, va a tener una clase burguesa próspera, rica, ¿no? Pero bueno, ante todo, como son los calvinistas, ¿no?, una rama del protestantismo, lo que hay que tener en cuenta, antes que todo, es que son iconoclastas. De hecho, hacia 1585 aproximadamente, hubo como una revolución de iconoclastas. Bueno, en el caso de la parte septentrional ya no veneraban imágenes religiosas, pero en el caso de la parte meridional, en esta revolución se quemaron un montón de imaginerías religiosas de todas las iglesias. Bueno, al ser iconoclastas, o sea, al no venerar imágenes religiosas, como es todo el protestantismo, las temáticas que se van a trabajar son otras. Son temáticas que están relacionadas, y esto lo van a ver mejor y más profundamente en el texto que van a trabajar después con Pablo, pero bueno, son temáticas que tienen que ver con, por ejemplo, con el paisaje. El paisaje principal es un paisaje que tiene realista, ¿no?, que muestra el espacio donde habitan. Después, el otro punto, además del paisaje, bueno, paisaje arquitectónico. Después están las pinturas costumbristas, ¿no?, que muestran la vida cotidiana, bodegones y naturalezas muertas, imágenes que relatan la Biblia, sí, o sea, imágenes en ese sentido. No es que no haya imágenes religiosas, pero lo que se muestra como la religión protestante tiene esta conexión, ¿no?, con lo que es la lectura de la Biblia. Esta es una de las grandes diferencias que hay entre el catolicismo y el protestantismo en general, ¿no? Es que el católico va a la misa, y en la misa quien está leyendo e interpretando los textos sagrados son quienes dan la misa, el padre, el cura o quien está a cargo de dar la misa. En cambio, en las religiones protestantes, todos, mujeres, hombres, no importa, tienen acceso a la lectura de las Sagradas Escrituras, las leen, las estudian,
Y en realidad cada integrante del protestantismo puede ser pastor o pastora de esa iglesia, porque en realidad el rito consiste en leer juntos pasajes, reflexionar, pero no es que hay uno que va orientando y el otro y el público que sigue, sino que hay como una equidad, ¿no? en lo que sería el rito. Y por lo tanto, a lo que quiero llegar es que la representación de las imágenes religiosas en los Países Bajos septentrionales, o sea, en Holanda, digo para que después no se equivoquen, tiene que ver más que nada con un acompañamiento de la lectura de la Biblia, o sea, en general, ¿no? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Génesis, etc. Entonces sí va a haber temática religiosa, pero que es de pequeño formato, y esto es importante, porque la temática religiosa que se trabajaba en Italia o que se puede trabajar en España, tiene un formato por lo general mayor, y cuando es imaginería religiosa que se manda afuera, no será tan grande, pero es mucho mayor a lo que se trabaja en Holanda, donde no es contemplativa, sino que acompaña la lectura, acompaña ciertos pasajes, tiene que ver con la representación de algún momento en específico. Bueno, les hablaba de los pequeños formatos, ¿no? Se ve esto de un formato menor en estas temáticas religiosas, pero se ve también en un montón de temáticas más. ¿Por qué? Porque al ser el comitente, la clase burguesa, y que esto es la principal diferencia y por este motivo llamamos al barroco que se desarrolla en los Países Bajos septentrionales, o sea, del norte, o sea, Holanda, que también se dice Países Bajos, barroco protestante. Bueno, al ser ellos los mayores comitentes, barroco burgués, quise decir, los protestantes burgueses, al ser los burgueses los mayores comitentes, estas obras estaban destinadas a hogares individuales. Por lo tanto, el espacio que iban a ocupar era menor. Entonces, las obras que vamos a ver, salvo que sean un encargo, porque también en los Países Bajos no es una familia, no es un lugar que no hubiera una corte, la hay, salvo que sea un encargo específico para una corte, para un municipio, para un gremio, por lo general las temáticas son más reducidas, las dimensiones de los cuadros son más reducidas. Bueno, entonces hablamos de esto que es importante, de lo de la sociedad calvinista, las temáticas que se trabajan, las dimensiones de las obras, el hecho de que un artista, por ejemplo, tenemos el caso de Rembrandt, tiene un periodo de gloria absoluta y de una posición económica muy buena y después pasa a vivir extrema pobreza, es otro tema, que también tiene que ver con que está muy determinado con el gusto. Pensemos que al no pertenecer a una corte, el artista, al no tener un contrato con la corte, con un reino, y trabajaban un poco como es hoy en día el trabajo de un artista, ¿no? El mercado se movía en base a los intereses de los compradores, entonces el artista quizás producía obras, muchas obras que eran bodegones y naturalezas muertas, principalmente para mostrar, ¿no? la calidad de la factura, o sea, cómo trabajaban las diferentes texturas, cómo trabajaban las pinceladas, cómo trabajaban la luz, y no tanta obra quizás que tiene que ver con lo que se hacen cuando son encargos, ¿no? Que puede ser obra mitológica, retratos de un rey o una reina, etc. Me faltó una cosa más con respecto a las temáticas, que tiene que ver con el retrato. Y bueno, el retrato es una temática que en los Países Bajos septentrionales de alguna manera se democratiza. Entonces quiere decir que empiezan a aparecer retratos, tanto los retratos individuales de grandes formatos que pueden ser para las familias reinantes, o como retratos que muestran personajes del pueblo, que son como una especie de retratos anónimos, donde muestran, no sé, a alguien que tiene algún oficio, un borracho, una gitana, a un soldado, etc. Retratos
Y después, bueno, y el otro de estos son los retratos que se encargan colectivamente, los retratos colectivos. Esto es algo característico de esta región. Y los retratos colectivos son los que se retratan a más de unas personas. Bueno, ahí vamos a ver, bueno, que en realidad autores como Frank Hals quizás son más conocidos por el retrato colectivo, de hecho más... de ahí Rembrandt, inclusive cuando le toca recibir encargos para retratos colectivos, se va a inspirar en la obra de Hals. Y bueno, vamos a hablar un poco de Rembrandt, ¿no? Pero antes de hablar de Rembrandt, vamos a hacer, si quieren, una pausa, ¿o no? ¿O empezó? ¿Cómo están con la atención? Sí, profe, yo voto por la pausa. Está bien. Yo también. Bueno, está bien. Entonces, así. Hago una pausa, detengo grabación.